Mi esposo me humilló y me abandonó, pero años después descubrió que yo llevaba en mi vientre a su heredero. Mi marido trajo a su novia embarazada a la cena familiar y anunció que ella era su nueva esposa. «Tú no puedes tener hijos», me dijo con frialdad. «Eso es razón suficiente para echarte». Me negué a firmar los papeles del divorcio, así que mi suegra me abofeteó y empezó a golpearme mientras él simplemente miraba. 6 años después, me encontré atrapada en un ascensor con alguien de mi pasado, el hombre que me desechó. Todavía recuerdo cada detalle doloroso de aquella noche. Pasé horas preparando la cena perfecta para mis suegros, con la esperanza de, por fin, ganarme su aprobación. Pero cuando entré en el comedor, una mujer desconocida estaba sentada en mi silla, junto a Alejandro. «¿Quién es ella?», pregunté, mirando con incredulidad mientras ella alimentaba a mi esposo y él lo aceitaba sin decir una palabra. «De eso venimos a hablar», anunció mi suegro. «Ella es la nueva esposa de mi hijo». Sentí como se me venía el mundo abajo. «¿Una segunda esposa?», balbuceé. «No, ella será la única esposa de él», declaró mi suegra con una crueldad satisfecha. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Dina y yo nos casaremos en 2 días, y está embarazada de mi hijo». Mis piernas flaquearon y me desplomé en el suelo. Regresó momentos después con los papeles del divorcio. «Firma, no voy a divorciarme», me negué sacudiendo la cabeza. La bofetada fue instantánea. La mano de mi suegra chocó contra mi rostro con tanta fuerza que tropecé hacia atrás. Se me lanzó encima, golpeándome una y otra vez, mientras Alejandro solo observaba, impasible, como si yo fuera invisible. Más tarde esa noche, me echaron de la casa como basura. «¿Es que no ves que no te amo?», dijo Alejandro con voz helada. «Fuiste tú quien me persiguió y me obligó a casarme contigo». Me quedé sentada afuera de su portón, bajo una lluvia torrencial, hasta que me desmayé, con fiebre. Cuando desperté en el hospital, la enfermera me trajo una noticia impactante. «Señora, tienes 5 semanas de embarazo». La esposa, supuestamente incapaz de tener hijos, al final llevaba en su vientre al hijo de él. Ahora, 6 años después, había reconstruido mi vida. Era una de las 3 chefs invitadas a ese evento prestigioso. Y había criado sola a nuestro hijo, Mateo. Jamás esperé volver a ver a Alejandro, hasta que me topé con él accidentalmente en el pasillo del hotel. Pedí disculpas sin levantar la vista y me apresuré hacia el ascensor. Pero no había avanzado mucho cuando una mano firme agarró mi hombro. «Isadora», la voz familiar me heló, la sangre. «Se equivoca de persona». Mentí, cambiando la voz antes de alejarme apresuradamente. Llegué al ascensor y presioné el botón frenéticamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando las puertas se abrieron, entré. De inmediato y marqué mi piso, rezando para que se cerraran antes de que él me alcanzara. «Isadora», lo escuché gritar, pero por suerte la puerta se cerró. Me deslicé por la pared, permitiéndome finalmente respirar. Pero el alivio no duró mucho. El ascensor no se había movido. En cambio, la puerta se abrió lentamente, revelando a Alejandro de pie allí, con una mirada salvaje en los ojos. «Isadora», susurró entrando al ascensor. «Tú, estás viva». Me pegué a la esquina, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. «¿Cómo estás viva?», exigió con la voz temblorosa. «Ya te dije, no soy ella. Podemos parecernos. Pero no soy la persona que tú crees que soy», insistí. En lugar de alejarse, me jaló hacia él y rasgó parte de mi vestido, buscando la marca de nacimiento en mi espalda, esa que solo él conocía. Cuando la encontró exactamente donde debía estar, dio un paso atrás, atónito. «¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible esto?». Permanecí en silencio, con la mente a 1000 por hora. ¿De qué cuerpo muerto hablaba? ¿Quién se lo mostró? Nada de eso importaba en ese momento. Me llevó a su habitación, donde simplemente se quedó sentado, mirándome. «¿Cómo has estado?», preguntó al fin. Después de lo que pareció una eternidad, no dije nada, ahogada por su presencia. «¿Quieres irte?», preguntó por fin. «Sí», respondí de inmediato. Mandó a su guardaespaldas, Esteban, para escoltarme. Esteban me abrazó con lágrimas en los ojos. «Todos pensamos que habías muerto. Incluso hicimos un memorial para ti». Y cuando regresé a mi habitación del hotel, encontré a mi hijo, Mateo, haciendo sus tareas escolares. Mirarlo ahora hacía que mi corazón latiera con fuerza. Era una copia exacta de su padre. El parecido era inconfundible. «¿Pasó algo?», preguntó Mateo con su típica perspicacia. «Pareces emocionada». «Vi a alguien de mi pasado». Fue lo único que pude decir. Lo que Alejandro no sabía era que su leal guardaespaldas ya estaba investigándome. «Señor, ella está aquí como una de las chefs principales», informaría pronto Esteban. «Y trajo con ella a un niño. Si quieres ver la segunda parte, busca How to Edit en YouTube».
Yo no estaba preparada para verlo. Después de todo lo que viví, después de los años de silencio, de reconstruirme pedazo a pedazo, de aprender a respirar sin rencor, ahí estaba él. Alejandro, en carne y hueso, parado justo frente a mí en 1903. Aquel maldito ascensor. Su voz aún me perseguía en los sueños rotos que fingía haber superado. Isadora, dijo, casi sin aire. Sentí que me arrancaban el alma por un segundo. Todo en mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Mi espalda chocaba con la pared metálica del ascensor, mientras él daba un paso hacia mí, como si el pasado no nos hubiese destruido. «Estás viva», repitió, con ojos dilatados y las manos temblorosas. Tragué en seco y respondí lo único que mi instinto me dictó. «Se confunde de persona. No mientas». Su voz se quebró. Parecía un niño perdido en mitad del desierto. «Tienes la marca. La de tu espalda». Yo la vi. No puede ser una coincidencia. Apreté los labios. Maldita marca. Maldita yo por no haberla borrado. Por un instante, recordé sus dedos dibujándola con ternura cuando aún me decía que me amaba. ¡Qué idiota fui! ¿Qué estás haciendo aquí, Isadora? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? No te debo respuestas. Escupí, sintiendo el temblor en mis propias manos. Él me miró como si le acabaran de enterrar un puñal. Y me alegró. Me alegró ver el dolor que él mismo me enseñó a sentir. Se apartó, torpe, sin dejar de observarme como si yo fuese un espejismo. ¿Tienes un hijo?, preguntó de pronto, y su voz cambió de dirección. Más grave. Más urgente. Me quedé helada. No podía saberlo, no tan rápido. No sé de qué hablas. Dije, firme. Esteban. Murmuró. Mi escolta me dijo que viniste con un niño. Es mío, Isadora. Me empujó la furia. No porque me preguntara, sino porque después de todo, aún se atrevía a nombrar ese mío. ¿Tuyo? Después de decirme que era estéril. Después de dejar que tu madre me golpeara como a una criminal. No, no tienes ningún derecho. El ascensor se detuvo con un zumbido. Salí sin mirar atrás, con las lágrimas amenazando traicionar mi rostro. Crucé el pasillo del hotel hasta mi habitación. Al abrir la puerta, ahí estaba él. Mateo. Sentado en el suelo, resolviendo un rompecabezas. Mamá. Dijo, con su voz suave. ¿Estás bien? Sí, amor. Solo vi a un fantasma. Me agaché, lo abracé y respiré en su cabello. Me agaché, lo abracé y respiré en su cabello. Su olor, esa mezcla dulce de jabón y crayones, fue suficiente para recordarme por qué había sobrevivido. Mateo era mi motor, mi escudo, mi pequeña luz en medio de una oscuridad que casi me había tragado por completo. ¿Estás segura de que estás bien, mami?, insistió, con esos ojos grandes tan parecidos a los de Alejandro, pero sin la sombra de frialdad que los oscurecía. Asentí, forzando una sonrisa que me costó más que cualquier herida. Sí, amor. Solo, vi a alguien que creí que no volvería a ver jamás. Era malo. Tragué saliva. ¿Cómo le explicas a un niño que la sombra de su existencia es también su origen? No importa, ya pasó. Me limité a decir, mientras acariciaba su cabello. Pero no había pasado. Ni siquiera había comenzado. Esa noche no dormí. Cada sonido del hotel me hacía abrir los ojos. Cada sombra parecía tener su voz. Alejandro, su rostro, su rabia disfrazada de amor, sus manos que una vez me levantaron del suelo, pero que también me dejaron caer, todo regresaba como un río crecido desbordándose dentro de mí. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Tenía que irme. Terminaría el evento, cumpliría con mi presentación como chef invitada, y luego desaparecería. De nuevo. Había logrado mantenerme oculta durante 6 años. Podía hacerlo otros 6 más si era necesario. Al amanecer, mientras Mateo aún dormía, me senté frente al espejo. Mi reflejo mostraba a una mujer que no reconocía del todo. Más fuerte, sí, pero también más rota. La cicatriz en la ceja, que me hice aquella noche cuando su madre me arrojó contra la esquina de la mesa, aún estaba allí. Pequeña, pero imborrable. Como el recuerdo. Alejandro no podía saber de Mateo. No podía. Ese niño era todo lo que él no merecía conocer. Me lo arrebató antes siquiera de saber que existía. Lo abandonó sin saber su nombre. Me vestí con el uniforme de cocina, recogí mi cabello y desperté suavemente a Mateo. Hoy será un gran día, dije, con el mejor entusiasmo que pude fingir. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Hoy no, amor. Pero esta noche celebraremos.
Iré a cocinar algo especial, y tú me esperas con tu película favorita. ¿Trato? Trato. Me abrazó tan fuerte que por un instante creí que mi alma se iba a romper en su pecho. Lo dejé con la niñera que nos asignaron en el hotel y caminé hacia el salón de eventos. Cada paso sentía que me alejaba y me acercaba al mismo tiempo a un abismo. El lugar ya estaba lleno de gente importante, críticos gastronómicos, empresarios, prensa. Era mi oportunidad soñada, pero mi corazón estaba atrapado en un ascensor detenido en el tiempo. Fui directo a la cocina. Mis manos sabían qué hacer. Las recetas que había perfeccionado a lo largo de los años me guiaban, como si la memoria culinaria fuera mi única ancla. Mientras preparaba mi platillo estrella, cordero glaseado con puré de remolacha y reducción de vino, sentí una mirada clavarse en mi nuca. No tenía que voltear para saber que era él. Alejandro. Lo supe porque la temperatura del ambiente cambió, como si un invierno silencioso se hubiese colado en la cocina. No puedes estar aquí, dije sin mirarlo. Solo quiero saber si es mío, respondió, con esa voz ronca que ahora dolía más que acariciaba. Me giré despacio, cuchillo en mano, no por amenaza, sino por defensa emocional. Tarde o temprano lo sabrás. Pero no será hoy. Ni aquí. Ni así. ¿Por qué me lo ocultaste? Solté una risa amarga. ¿De verdad me preguntas eso? Después de lo que hiciste. Después de cómo me echaste como si fuera un mueble viejo. Después de decirme que era estéril para justificar tu traición. Yo no lo sabía. Porque no te importó saberlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no se las regalé. Me negué a mostrarlas. ¿Sabes lo que es criar a un hijo sola? Sin ayuda, sin dinero, sin familia, con miedo cada noche de no tener para la leche. Mientras tú celebrabas bodas con la mujer que me robó el lugar. No me lo robó. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama presentarse en la cena familiar de tu esposa, sentarse en su silla, anunciar su embarazo y luego golpearla con tu silencio? No dijo nada. Solo bajó la mirada. Yo me morí esa noche, Alejandro. Literal y metafóricamente. Solo que el hospital me trajo de regreso. Y al hacerlo, me reveló que no me había ido sola, que llevaba una vida dentro de mí. Tu hijo. Las palabras flotaron entre nosotros como cuchillas. Alejandro se tambaleó. Por primera vez, lo vi sin armadura. Sin arrogancia. Sin poder. Solo un hombre derrotado por su propia crueldad. Quiero conocerlo, murmuró. No. Es mi derecho. Perdiste ese derecho la noche en que dejaste que tu madre me destrozara frente a tus ojos. Lo perdiste cuando me dijiste que no me amabas. Cuando me dejaste bajo la lluvia como un perro callejero. ¿Cómo se llama? No respondí. Volví a mi estación, recogí una bandeja y comencé a emplatar. No lo sabrás por mí. Si algún día él decide buscarte, será su elección. No la tuya. No la mía. Pero por ahora, él es mío. Solo mío. Alejandro dio un paso atrás. Y por primera vez, no insistió. Salió de la cocina como una sombra derrotada. Pero sabía que no sería la última vez que lo vería. Sabía que esto era solo el principio. La presentación fue un éxito rotundo. El jurado elogió cada detalle del plato, desde la cocción hasta el equilibrio de sabores. Me entregaron una medalla simbólica y una invitación formal para abrir mi propio restaurante en Madrid. Aplausos, flashes, entrevistas, sonrisas, pero todo sonaba lejano. Alejandro me había buscado. Me había encontrado. Y ahora sabía que tenía un hijo. Esa noche, al volver a la habitación, Mateo ya dormía. Lo observé en silencio. Su pecho subía y bajaba con suavidad. Sus pestañas temblaban con los sueños. No merecía cargar con los pecados de su padre. No merecía el peso de una historia que nunca pidió. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como una tormenta crecía en mi pecho. ¿Hacía bien al esconderle su origen? ¿O estaba haciendo exactamente lo que me hicieron a mí, ocultar verdades con la excusa del amor? No tenía respuestas. Solo un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Golpearon la puerta. Me puse de pie de un salto, protegiendo por instinto a mi hijo dormido. Me acerqué en silencio. ¿Quién es?, pregunté con voz tensa. Esteban, respondió del otro lado. Abrí. El guardaespaldas de Alejandro estaba allí, sin su traje, sin su habitual expresión rígida. Solo un hombre mayor, con la mirada cargada de algo parecido a culpa. «Podemos hablar», dijo. Salí al pasillo con él, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a Mateo. «¿Qué quiere?» «No estoy aquí por él. Estoy aquí por usted. Por lo que vi aquella noche hace 6 años». Me tensé. No diga nada que no esté dispuesto a sostener. Esteban bajó la mirada. Yo estaba ahí.
Escuché los gritos. Vi cuando la señora Emilia la golpeó. Quise intervenir, pero Alejandro me ordenó quedarme afuera. Y obedeció. Tenía miedo de perder mi trabajo, mi casa, mi vida. Pero desde ese día, no he dormido en paz. Porque usted salió sangrando, llorando, sola. Y yo no hice nada. Sentí que algo se rompía en mí. No porque él hablara, sino porque durante 6 años, cargué con la idea de haber sido invisible. Y ahora, sabía que alguien me había visto. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque creo que Alejandro quiere reivindicarse. Pero no sabe cómo. Y porque él no tiene idea de lo que Dina le hizo. Mi respiración se cortó. ¿Dina? Ella fingió el embarazo. ¿Qué? Nunca estuvo embarazada. Era un montaje. Una forma de atraparlo. Emilia estaba desesperada por tener un heredero. Cuando los médicos dijeron que usted tenía pocas probabilidades, lo presionaron para dejarla. Pero él no sabía la verdad completa. No me interesa lo que él sabía o no. No ahora. No después de lo que permitió. Lo entiendo. Solo pensé que debía saberlo. ¿Saber qué? ¿Que me cambiaron por una farsa? ¿Que me tiraron a la calle por una mentira? Que nunca te olvidó, Isadora. Me quedé helada. Eso no lo justifica. Esteban asintió. Solo quería que lo supieras. Y si algún día decides que Mateo quiera saber de su padre, dile que no todos lo abandonamos. Solo fuimos cobardes. Se marchó, dejándome con el alma aún más revuelta. Esa noche, no pegué un ojo. Al amanecer, me dirigí al restaurante donde se haría la cena final del evento. Era mi última aparición como chef invitada, y luego me iría con Mateo al aeropuerto. Pero al llegar, me encontré con una escena inesperada. Dina, de pie junto a una reportera, maquillada hasta el exceso, con una sonrisa falsa y una actitud altiva. ¿Qué haces tú aquí?, pregunté sin filtros. Oh, querida, ¿no te enteraste? Alejandro me pidió que lo acompañara al cierre del evento. Dijo que necesitaba una imagen de familia. ¿Familia? Sí. Aunque estés aquí jugando a ser chef, yo sigo siendo la mujer que ocupa su casa. Su cama. Su vida. Sentí la bilis subir a mi garganta. ¿Y el hijo que nunca tuviste? Su sonrisa se torció. Ese truco me funcionó una vez, ¿no? Pero esta vez no. No estés tan segura. Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció. Se detuvo en seco al vernos. Su mirada pasó de Dina a mí como si hubiera cometido un pecado imperdonable. ¿Qué haces aquí, Dina?, preguntó, con el ceño fruncido. Me invitaste. No lo hice. Tu madre me llamó. Dijo que sería bueno para tu imagen. Alejandro apretó los puños. Mi madre ya no decide por mí. Se volvió hacia mí. Isadora, lo siento. No me pidas perdón a mí. Pídeselo al niño que no conoces. Quiero hacerlo. Quiero conocerlo. Dina soltó una risa burlona. ¿Así de fácil? ¿Después de tantos años? ¿Después de dejarme a mí por esta mujerzuela? Alejandro la fulminó con la mirada. No te dejé por ella. Me dejé a mí por ti. Por tus mentiras. Tus manipulaciones. La voz de un periodista interrumpió el momento. ¿Podemos tomar una foto de los tres? El empresario, su pareja y la chef del momento. Me negué. Di un paso atrás. Yo no pertenezco a esta foto. Y me marché. No sabía a dónde me llevarían mis pasos, pero tenía claro que no iba a quedarme un minuto más donde el pasado intentaba devorarme. Lo que no sabía era que Mateo ya no estaba en su habitación. El corazón se me detuvo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La niñera que me habían asignado no estaba en su puesto. Todo en mí se paralizó. Entré como un huracán, esperando ver a Mateo en la cama viendo televisión, jugando con sus muñecos, dibujando, pero no estaba. Las cobijas estaban desordenadas, la mochila abierta, y sobre la mesa, una nota escrita con letra temblorosa. Fui con un señor amable que dijo que conocía a mi papá. Dijo que tenía una sorpresa. Vuelvo pronto. Te amo, mami. Mateo. El papel se resbaló de mis manos. La habitación giraba. Todo mi cuerpo se estremeció, como si me hubieran arrancado los órganos de golpe. Salí corriendo, gritando su nombre, sin importarme quién me viera. El pasillo era un túnel interminable y cada segundo que pasaba se volvía una tortura. Fui directo a la recepción. Mi hijo. Se llevaron a mi hijo. La recepcionista se levantó de inmediato, pálida. ¿Cómo? ¿Quién? Un hombre. No sé quién es, pero dijo que conocía a su padre. Tenemos que revisar las cámaras. En cuestión de minutos,
el gerente del hotel activó el protocolo de seguridad. Me llevaron a la sala de vigilancia. En una pantalla, vi cómo Mateo salía tomado de la mano de un hombre vestido de traje gris, con gafas oscuras y una sonrisa falsa. No era Esteban. No era nadie que yo conociera. Vi cómo se subían a un ascensor, luego salían por la puerta trasera del hotel. Y entonces, un nombre explotó en mi cabeza. Emilia. La madre de Alejandro. Ella haría algo así. Ella era capaz de cualquier cosa. Había fingido embarazos, había comprado médicos, había pagado mentiras. ¿Y ahora, qué? ¿Le había quitado a mi hijo? ¿Para tener al heredero que tanto deseaba? Salí corriendo del cuarto de vigilancia. No pensé. No respiré. No planeé. Solo me dejé llevar por el instinto de madre. Alejandro estaba en el restaurante, rodeado de fotógrafos. Lo empujé, lo jalé del brazo sin decir una palabra, hasta llevarlo a un pasillo. Se llevaron a Mateo. Su expresión se desfiguró. ¿Qué? Tu madre. Estoy segura de que fue ella. ¿Dónde lo viste por última vez? En la habitación. Había una nota. Un hombre lo sacó. Alejandro sacó su teléfono de inmediato. Esteban. Encuentra a mi madre. Ya. Y pon vigilancia en todos los aeropuertos. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace 6 años. Proteger a mi familia. Quise gritarle que ya no éramos una familia, pero no era el momento. No ahora. No con mi hijo perdido. Recorrimos el hotel, preguntando a todo el personal. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Salimos a la calle, y justo cuando el pánico me estaba asfixiando, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí temblando. Hola. Una voz femenina, seca, arrogante. Te lo advertí, Isadora. Nunca debiste volver. Emilia. Ese niño me pertenece. Es el hijo de mi sangre. El heredero de mi linaje. Tú eres solo una incubadora. ¿Dónde está mi hijo? Está a salvo. Más de lo que estaría contigo. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Vamos a llevarlo al extranjero. Y allí, con un nuevo nombre y una vida digna, olvidará que alguna vez fue hijo de una sirvienta. Te juro que si le haces daño. ¿Daño? Yo jamás le haría daño. Él será criado con privilegios. Con apellido. Con poder. Algo que tú jamás podrías darle. Alejandro me arrancó el teléfono. Madre, escúchame. Si tocas un solo cabello de ese niño, juro que no volverás a verme nunca más. Hijo, no entiendes. Ella te engañó. Te ocultó al niño. Es una traidora. Tú eres la traidora. Tú destruiste mi matrimonio. Tú me mentiste sobre Dina. Tú permitiste que le pegaran. Tú me hiciste creer que ella era estéril. Hubo un silencio. Luego, Emilia suspiró. Eso no importa. El niño ya está conmigo. Y tú harás lo que yo diga si quieres volver a verlo. Alejandro me miró, y por primera vez, lo vi romperse. ¿Dónde estás?, insistió. Ya te enterarás. La llamada se cortó. Mi grito desgarró el aire. Alejandro cayó de rodillas, golpeando la pared con el puño. Todo esto es mi culpa. No lo contradije. Lo era. Esa noche, se activó una búsqueda internacional. Alejandro movilizó todos sus recursos. Esteban localizó una pista en una finca aislada en las afueras de la ciudad. Dijeron que una mujer con un niño pequeño había sido vista entrando en un auto negro con cristales polarizados. Sin placas. Sin rastros. Me sentí como si estuviera reviviendo mi peor pesadilla. Pero esta vez, no era yo la que había sido golpeada y abandonada. Era Mateo. Un niño que solo quería ver a su padre. Y lo habían usado para destruirme. Esa noche, me acurruqué en la cama de hotel con la almohada de Mateo entre los brazos. Su olor seguía ahí. Y me prometí que no iba a dormir hasta encontrarlo. Aunque tuviera que arder el mundo. Aunque tuviera que enfrentar a todos los demonios de mi pasado. No me detendría. Porque nadie, absolutamente nadie, me quitaría a mi hijo. El amanecer trajo consigo un ejército de policías privados, drones sobrevolando las colinas y helicópteros escaneando caminos rurales. Alejandro no escatimó en gastos. Parecía un hombre obsesionado, pero no por redimirse conmigo, sino por recuperar algo que, en el fondo, sentía que le pertenecía. Su hijo. Nuestro hijo. Yo me mantenía al margen de los comandos, pero no lejos. Revisaba mapas, fotografías, grabaciones de cámaras cercanas, todo con las manos temblorosas y la mente en llamas. Cada minuto era una puñalada al alma. ¿Estaría asustado? ¿Habría llorado? ¿Habría preguntado por mí? A las 10:47 de la mañana,
recibimos una imagen. Una cámara rural captó un vehículo saliendo de una finca privada, custodiado por 2 camionetas. En la imagen, se veía una pequeña cabeza en la ventana trasera. El corazón se me salió del pecho. Era él. Mateo. Alejandro ordenó intervenir. Prepararon una operación silenciosa, sin alertar a la policía oficial. La madre de Alejandro tenía poder, contactos, influencias en todas partes. Pero eso no la salvaría de mí. Nos dirigimos en 3 camionetas. Alejandro iba al frente, yo en la segunda con Esteban y un equipo táctico. En el trayecto, nadie dijo una palabra. El silencio era un grito contenido. Una tormenta a punto de estallar. Al llegar al lugar, la tensión era tan espesa que dolía respirar. La finca estaba rodeada por una muralla y cámaras. Pero Alejandro conocía una entrada trasera, olvidada por el tiempo. Nos deslizamos por ahí, y una a una, las luces del sistema de seguridad fueron desactivadas por el equipo técnico. Yo temblaba. No por miedo, sino por la furia contenida, por la desesperación, por el instinto animal de una madre que haría arder el mundo si tocaban a su cachorro. Finalmente, Esteban alzó la mano. Lo tengo. Señaló una habitación al fondo. Se escuchaban risas. Risas infantiles. Era Mateo. Alejandro me miró. Déjame ir primero. Ni lo sueñes, escupí. Me adelanté. Empujé la puerta sin pensar. Y allí estaba. Sentado en una alfombra, jugando con un tren de madera. Frente a él, Emilia. Vestida de blanco, con una copa de vino en la mano, como si estuviera en una maldita postal. Mateo. El niño giró la cabeza y sonrió. Mami. Corrió hacia mí y lo atrapé en mis brazos, apretándolo con toda la fuerza de una promesa. Emilia se puso de pie con lentitud. «Qué dramática escena», dijo con desprecio. Alejandro irrumpió detrás de mí. «¿Cómo te atreviste?», gritó. «Es un niño, madre. Un niño. Es un Mendoza. No puedes dejar que lo críe una mujer resentida y débil». Me giré hacia ella, aún con Mateo en brazos. «¿Débil? Yo lo crié sola. Sin un centavo. Sin tu apellido. Y aún así, tiene más dignidad en su sonrisa que toda tu familia junta». Emilia no parpadeó. Se acercó 2 pasos. «Tú no entiendes lo que está en juego». «¿Qué diablos está en juego?», rugió Alejandro. ¿El qué dirán? ¿El poder? ¿El linaje? Emilia bajó la voz. «El testamento». Todos nos quedamos en silencio. «¿Qué testamento?», pregunté. Emilia caminó hasta un cajón, lo abrió y sacó un sobrelacrado. «El de tu abuelo. El patriarca. El verdadero líder de esta familia. Él dejó una cláusula». Alejandro tomó el sobre, lo abrió. Sus ojos se agrandaron. «Dice que el primer nieto varón que nazca dentro del matrimonio heredará todo». «Exacto», dijo Emilia, triunfante. «Y tú, al casarte con esta inútil, lo arruinaste todo». «Pero Mateo nació dentro del matrimonio», dije con voz de acero. «Aún no está registrado como Mendoza», respondió Emilia con una sonrisa venenosa. Alejandro me miró. Por primera vez, no con culpa, ni con lástima, sino con decisión. «Eso va a cambiar ahora mismo». Salimos de la finca con Mateo en brazos. Alejandro le pidió a Esteban que llevara a su madre de regreso, pero esta vez, como prisionera en su propia mansión. «No quiero verla hasta nuevo aviso». Regresamos al hotel. Allí, en la sala de juntas, con un abogado, redactaron el documento de paternidad. Alejandro firmó, yo firmé, y Mateo fue reconocido legalmente como hijo de Alejandro Mendoza. El apellido fue lo de menos. Lo que importaba era que ahora, legalmente, ya nadie podría arrebatármelo. Ni siquiera la mujer que alguna vez me llamó estéril. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente en mi cama, Alejandro se quedó en el sillón de la suite. Me acerqué a él. No para agradecerle. No para perdonarlo. Sino para decirle algo que había guardado 6 años. «No me busques después de esto. No vengas a tocar la puerta. No intentes recuperar lo que destruiste». Él no respondió. Solo asintió. Pero cuando me di la vuelta para marcharme, su voz me detuvo. «¿Y si aún te amo?». Me giré, con el alma hecha pedazos. «Entonces tendrás que aprender a amar en silencio. Porque ya no soy la mujer que dejaste bajo la lluvia. Ahora soy madre. Soy mi propia casa. Y tú, ya no eres bienvenido en ella». La noticia explotó como dinamita en los medios al día siguiente. El heredero secreto de Alejandro Mendoza aparece tras 6 años de misterio. Isadora Ruiz, la chef que ocultó al primogénito del magnate. Una traición familiar que reescribe el legado de los Mendoza.
Cada titular era una bofetada disfrazada de reconocimiento. Mientras yo intentaba retomar mi vida en silencio, las cámaras invadían el hotel, las redes sociales me convertían en símbolo de fortaleza, y los buitres olían sangre. Dina fue la primera en reaccionar públicamente. Una entrevista en un canal nacional, lágrimas falsas, voz temblorosa y un libreto escrito por el mismísimo demonio. Yo crié al señor Mendoza durante todos estos años. Su hijo apareció de la nada. No hay pruebas claras. No hay ADN confirmado. Yo la miraba desde la televisión del restaurante del hotel, con la mandíbula apretada. Alejandro apareció en cámara minutos después. Mateo es mi hijo. Firmé el reconocimiento. Me hice una prueba de ADN privada y ya está confirmada. No permitiré que nadie, ni siquiera mi pasado, dude de su existencia. La furia de Dina se volvió entonces veneno. Comenzó a filtrar mensajes, audios, fotos antiguas nuestras, distorsionadas, manipuladas. Quería ensuciarme. Quería arrastrarme. Pero lo único que logró fue desenterrar algo mucho más oscuro. Una denuncia anónima llegó al correo de un periodista, una mujer que aseguraba que Dina había estado involucrada en un caso de adopciones ilegales hacía 10 años. Bebés vendidos. Documentos falsificados. Corrupción hospitalaria. Alejandro mandó a investigar. Y lo que encontró fue aterrador. Dina había fingido embarazos en 2 relaciones anteriores. En ambos casos, luego de obtener beneficios económicos, desapareció. No era la primera vez que inventaba un hijo. Era parte de su historial. Y yo solo fui otra víctima en su juego de poder. Alejandro me llamó. Necesito que vengas al noticiero esta noche. Quiero que hablemos juntos. Que aclaremos las cosas. No, Isadora, yo no soy un espectáculo. No soy tu redención pública. No estoy aquí para lavarte la cara frente al mundo. Entonces, por Mateo. Eso me rompió. Porque en el fondo, sabía que mientras más claro quedara todo ante el público, más seguro estaría mi hijo. Accedí. Esa noche, bajo luces brillantes y cámaras devoradoras, me senté frente a un presentador que sonreía demasiado. Alejandro a mi lado, más nervioso que nunca. Isadora, dijo el presentador, ¿por qué ocultaste al hijo de Alejandro Mendoza durante 6 años? Lo miré con frialdad. Porque temía que si él lo sabía, haría exactamente lo que su madre intentó, quitármelo. Y lo habrías ocultado para siempre. No. Mi intención nunca fue ocultar a mi hijo. Mi intención fue protegerlo. De ellos. De ese entorno. Alejandro bajó la mirada. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué sentiste cuando descubriste que tenías un hijo? Tragó saliva. Sentí que había destruido todo lo que alguna vez valió la pena. El presentador sonrió con morbo. ¿Aún la amas? Alejandro me miró. Sí. Yo no parpadeé. Yo no. La transmisión en vivo ardió en redes. Algunos me llamaban reina, guerrera, símbolo de empoderamiento. Otros, me acusaban de haber manipulado la situación. Pero a mí ya no me importaban las voces externas. Solo una cosa me importaba, Mateo. Volvimos al hotel esa noche, y lo encontré dormido con su osito de peluche. Me acurruqué a su lado y le susurré que todo estaría bien. Aunque ni yo misma lo creyera del todo. A la mañana siguiente, una carta me esperaba bajo la puerta. Era del abogado del abuelo Mendoza. El testamento había sido reactivado oficialmente. Mateo, al ser reconocido legalmente como nieto, se convertía en el heredero de todo el imperio. Pero había una condición final. Una que nadie había leído hasta ahora. El niño deberá vivir al menos 1 año bajo la tutela de la familia Mendoza para acceder al legado. Sentí el alma escaparse de mi cuerpo. Alejandro llegó minutos después. Ya había leído el documento. No podemos permitir esto, dijo. Es una trampa. Mi madre lo sabía. Por eso lo quería consigo. No era por amor. Era por poder. ¿Y ahora qué hacemos? Apelaremos. Llevaremos el caso a la corte. Pero necesitas saber algo, Isadora. Si no podemos revertirlo, la familia tiene el derecho legal de solicitar custodia compartida. Y si consiguen probar que tú lo ocultaste con intención maliciosa, podrían arrebatártelo. Me puse de pie, helada. No lo permitiré. No lo haré. Pero necesito que confíes en mí esta vez. Que no huyas. Que luchemos juntos. ¿Y si pierdo? Entonces lo perderemos juntos. Pero no sin pelear. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo sin ego. Sin escudo. Solo con miedo. Con un miedo que yo entendía bien. Miedo a perder al único ser humano que te sostiene con solo existir. Esa noche tomé una decisión. No iba a huir. No esta vez. No me escondería más.
Porque ya no era la misma mujer golpeada y humillada. Ahora era madre. Y una madre no se rinde. Nunca. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginé. En el juzgado, los pasillos olían a café frío, ansiedad y secretos que estaban a punto de estallar. Me senté con las manos apretadas entre las rodillas, mientras mi abogado repasaba por última vez los documentos. Alejandro se encontraba a pocos metros, vestido de traje oscuro, la mirada clavada en el suelo. No habíamos cruzado palabra desde que nos comprometimos a luchar juntos. Y aunque lo había prometido, en el fondo temía que me traicionara otra vez. La sala se llenó en cuestión de minutos. Emilia entró acompañada de su nuevo abogado, una mujer con ojos de tiburón y sonrisa de hiena. Dina no apareció. Supuestamente se había ido del país, huyendo de los cargos por fraude, aunque yo sospechaba que Emilia la había callado con dinero. El juez se sentó y todo el salón se congeló. Comenzaron los alegatos. Emilia alegaba que Mateo tenía derecho a vivir con la familia Mendoza para acceder a una vida mejor. Que yo lo había ocultado por odio, que no estaba capacitada para criar a un heredero de ese nivel. Que no podía ofrecerle estabilidad. Que mi vida era un desfile de ciudades, fogones y hoteles. Quise gritarle que la inestabilidad la provocaron ellos. Que el único lugar seguro que Mateo había conocido eran mis brazos. Pero me contuve. Cuando fue nuestro turno, mi abogado presentó pruebas contundentes. Certificados médicos que demostraban el daño físico que sufrí la noche en que me echaron. Registros escolares, informes psicológicos, fotografías. Alejandro habló. Dijo que me creyó muerta. Que al encontrarme, lo primero que hizo fue reconocer legalmente al niño. Que no buscaba quitarme la custodia, sino proteger a su hijo de la manipulación de su madre. Todo parecía inclinarse a nuestro favor. Hasta que el juez pidió una prueba más. Quiero escuchar al menor. Brevemente. En privado. Para entender su entorno emocional. Mi corazón dio un salto. ¿Mateo? ¿Hablar ante un juez? Alejandro se volvió hacia mí. ¿Está segura de que puede manejar esto? Asentí, con un nudo en la garganta. Porque sabía que Mateo tenía más sabiduría en su corazón que todos los adultos en esa sala. Lo hicieron entrar minutos después. Vestía una camisa blanca que le quedaba un poco grande, y sus zapatos nuevos crujían con cada paso. Se veía nervioso, pero cuando me vio, sonrió. Y esa sonrisa me recordó por qué estaba ahí. El juez lo saludó con amabilidad, le explicó que no era un examen, que solo quería conocerlo un poco. Mateo se sentó con las manos juntas sobre la mesa. ¿Cómo te llamas?, preguntó el juez. Mateo. ¿Sabes por qué estás aquí? Mateo asintió. Porque hay personas que quieren decidir dónde debo vivir. ¿Y tú dónde quieres vivir? Con mi mamá. ¿Por qué? Porque ella nunca me gritó. Porque me lee cuentos aunque esté cansada. Porque me hace sopa cuando me duele la barriga. Porque cuando lloro, no me dice que soy débil. Me dice que soy valiente por llorar. Hubo un silencio que lo llenó todo. El juez sonrió. Gracias, Mateo. Lo despidieron con un dulce y lo enviaron de regreso con Esteban, que se había ofrecido voluntario para cuidarlo ese día. Cuando el niño salió de la sala, el juez hizo una pausa. Y entonces, sucedió. Emilia se puso de pie. Interrumpió el juicio. Tengo algo que decir. El juez la miró con recelo. Este no es el momento. Lo sé. Pero si no lo digo ahora, lo llevaré a la tumba. Mi cuerpo se tensó. Alejandro frunció el ceño. Madre, no. Pero ella ya había comenzado. Hace años, cuando Isadora quedó embarazada, yo lo supe. Pagué a un médico para que falsificara los resultados. Hice que le dijeran que era estéril. Y después, convencí a Alejandro de que Dina estaba embarazada, cuando no lo estaba. Yo organicé todo. Porque no quería que el linaje Mendoza se diluyera con alguien como ella. Cada palabra era un puñal. Pero no en mí. En Alejandro. Vi cómo su alma se partía frente a todos. También mandé a golpearla aquella noche. No me arrepiento de lo que hice, pero sí de lo que causé. El juez la interrumpió. ¿Está confesando que manipuló y agredió a la madre del menor? ¿Que falsificó documentos médicos? Sí. La sala se convirtió en un caos. Los abogados se miraban horrorizados. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Yo no dije nada. Porque ya no hacía falta. Lo dicho había sido suficiente. El juez suspendió la audiencia por 10 minutos. Cuando regresamos, el veredicto fue leído con voz firme. La custodia completa del menor Mateo Mendoza será otorgada a su madre biológica, Isadora Ruiz, por demostrar ser el entorno más estable, emocionalmente seguro y genuinamente amoroso para el niño. Además, se iniciará una investigación formal contra Emilia Mendoza por fraude, agresión y manipulación médica.
Sentí las piernas fallarme. Alejandro me sostuvo por el brazo. Pero no para controlarme. No para dominarme. Sino para que no me derrumbara de alivio. Emilia fue escoltada fuera de la sala por 2 oficiales. Alejandro no la miró. Solo me miró a mí. Y yo supe que, por fin, se había roto el ciclo. Después del juicio, todo se sintió como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Ya no había gritos, ni amenazas, ni salas llenas de abogados. Pero tampoco había paz. Solo una calma tensa. Como si el alma supiera que aún quedaban cicatrices por cerrar. Mateo volvió a dormir tranquilo. Retomó sus clases en línea, volvió a jugar con sus trenes, a pedirme cuentos antes de dormir. Pero yo seguía cargando el peso de 6 años de soledad, de miedo, de injusticia. La ciudad me asfixiaba. Las cámaras seguían afuera del hotel. Los reporteros querían titulares, reacciones, lágrimas nuevas. Y yo solo quería desaparecer. Una mañana, mientras preparaba panqueques para Mateo, Alejandro llegó sin avisar. Vestía sencillo, casi irreconocible. En la mano traía una caja. Se la extendió a Mateo. «Es para ti». Mateo lo miró con cautela. No lo odiaba, pero tampoco lo conocía. Desconfiaba de él con la prudencia sabia de los niños. «¿Qué es?» «Un tren de colección. Como los que te gustan». Mateo lo tomó y sonrió apenas. Alejandro se volvió hacia mí. «¿Podemos hablar?» Salimos al pasillo. La puerta quedó entreabierta. «No vengo a pelear», dijo. «Entonces habla». «He decidido renunciar a la herencia». Lo miré en silencio. «¿Qué dices?» «Toda la fortuna Mendoza. Las empresas. Las propiedades. Todo. Lo voy a dejar». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que lo único que valía la pena, lo único real, era lo que perdí. A ti. A Mateo. Y no quiero que la sombra de ese apellido siga persiguiéndolos. No quiero que mi hijo crezca entre disputas legales, portadas de revistas y reuniones de accionistas». «¿Y qué vas a hacer?» «Empezar de nuevo. Comprar una casa con lo que tengo por fuera. Tal vez abrir un restaurante. Tal vez aprender a cocinar. No lo sé». Quise creerle. Pero una parte de mí aún tenía miedo. «¿Y qué esperas de mí?» «Nada». Me miró con una honestidad que no le conocía. «Solo quería decírtelo. Porque me cansé de vivir para aparentar. De fingir. De complacer a una madre que me enseñó a obedecer antes que a sentir. Ya no quiero eso». No supe qué responder. Me limité a asentir. Pasaron 2 semanas. La prensa se fue calmando. Mateo y yo nos mudamos a una casa pequeña en las afueras. Con jardín, árboles frutales y ventanas grandes. Una casa donde los gritos no llegaban. Donde el miedo no vivía. Un día, mientras regaba las plantas, lo vi llegar. Alejandro. Solo. Sin seguridad. Sin trajes. Con una carpeta en la mano. «Vengo a darte esto», dijo. Era la escritura de una propiedad a mi nombre. «Es un restaurante. Cerró hace 1 año. Pero tiene buena cocina, espacio y mucha historia. Quiero que sea tuyo. No necesito tu dinero». «No es dinero. Es un lugar. Un nuevo comienzo. Para ti. Para Mateo. Para lo que quieras construir». Dudé. Pero tomé la carpeta. No por él. Por mí. Porque por primera vez, algo en su mirada no buscaba compensar el pasado, sino sembrar algo distinto. En las semanas siguientes, visité el lugar. Era perfecto. Paredes de ladrillo, una cocina amplia, un patio para comer al aire libre. Empecé a limpiarlo, a repararlo, a imaginarlo. Lo bauticé Raíces. Porque allí pondría las nuestras. Un domingo por la tarde, lo inauguramos en secreto. Sin prensa. Sin eventos. Solo con gente del barrio, amigos, niños corriendo, risas. Y él. Alejandro. Sentado en una esquina, con Mateo frente a él, compartiendo un plato de pasta que habían cocinado juntos. Los observé desde lejos. Y por primera vez, no dolió. Fue como ver una herida que ya no supura. Que ya no arde. Que solo está ahí, como un mapa de todo lo que sobreviviste. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Alejandro se acercó. «Gracias por dejarme estar aquí. Solo fue una cena». «Fue más que eso». Hizo una pausa. «No voy a presionarte. Pero si algún día decides que podemos ser algo más que padres compartiendo la crianza, yo estaré ahí». Lo miré largo rato. Y por primera vez, no sentí rabia. Ni resentimiento. Solo entendí que a veces, el perdón no se grita. No se proclama. No se suplica.
A veces, el perdón simplemente se construye. Con gestos. Con silencio. Con presencia. No le di respuesta. Solo le deseé buenas noches. Y al cerrar la puerta, sonreí. Porque el dolor ya no dictaba mis pasos. Porque ahora caminaba por decisión, no por impulso. Porque era libre. Finalmente libre. Los días comenzaron a encontrar su ritmo en la pequeña rutina que construimos. Raíces se llenaba cada noche de risas, aromas y manos agradecidas. Mi cocina ya no era un refugio de dolor, sino un altar de redención. Y aunque el pasado aún susurraba en ciertas esquinas, ya no tenía el poder de derribarme. Mateo creció como crecen los hijos del amor, libre, curioso, fuerte. Cada mañana me despertaba con una nueva pregunta, una ocurrencia, una sonrisa. Y cada noche se dormía sabiendo que estaba a salvo. Alejandro cumplió su palabra. No invadió. No exigió. No intentó forzar nada. Solo venía los martes y los sábados a ayudar en el restaurante y pasar tiempo con Mateo. Al principio, sus encuentros eran torpes. Mateo lo miraba con una mezcla de respeto y distancia. Pero con el tiempo, comenzaron a compartir códigos, chistes, miradas silenciosas. Alejandro le enseñó a montar bicicleta sin rueditas. Le enseñó a lanzar una pelota. Le enseñó a perder sin llorar y a ganar sin humillar. Yo observaba desde la ventana de la cocina, con una mezcla de gratitud y miedo. Porque aunque todo parecía estable, parte de mí temía volver a confiar. Temía volver a entregar mi corazón. Hasta que una noche, todo cambió. Había sido un día agotador. El restaurante estaba lleno. Uno de los hornos falló. Un proveedor se retrasó. Y Mateo llegó con fiebre al atardecer. Cerré antes de tiempo. Alejandro se ofreció a quedarse. Me negué, pero él insistió con una mirada que no pedía permiso. Solo ofrecía ayuda. Mientras yo preparaba una infusión, lo vi salir de la habitación de Mateo con una toalla húmeda. Le cambié la camiseta. Tenía sudor frío. Ya está dormido. Gracias, susurré. Me senté a su lado en el sillón, con la taza caliente entre las manos. El silencio se acomodó entre nosotros. Y por primera vez, no era incómodo. Era suave. Humano. No quiero arruinar esto, dijo él, rompiendo la quietud. No lo estás haciendo. He cometido errores imperdonables. Lo sé. Y no espero que me ames otra vez. Pero estoy dispuesto a amarte aunque no me devuelvas nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si no puedo amar como antes? ¿Y si todo lo que queda en mí es cautela? Entonces amaré tu cautela. Tragó saliva. No quiero ser el hombre que te rompió. Quiero ser el hombre que te ayude a reconstruir lo que ya tú comenzaste sola. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace años? Porque antes era un cobarde. Porque me creí las mentiras que me hicieron sentir poderoso, cuando en realidad me estaban vaciando. Porque necesitaba perderlo todo para entender que tú eras mi todo. Lloré en silencio. No de dolor, sino de alivio, de ternura, de cansancio acumulado. Alejandro no se movió. No intentó tocarme. Solo se quedó a mi lado. Y eso bastó. En las semanas siguientes, comenzamos a caminar más cerca. No había promesas. No había besos. Solo gestos. Él traía flores sin razón. Yo le preparaba el café como le gustaba. Compartíamos recetas. Tardes. Secretos. Mateo lo llamaba papá sin que nadie se lo pidiera. Y eso, más que cualquier palabra, fue la bendición que no sabía que necesitábamos. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Alejandro se acercó con un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Los papeles de la casa. ¿Qué? La compré. A tu nombre. Todo tuyo. Para siempre. Me paralicé. Alejandro, no es un regalo. Es una forma de decirte que aquí estás a salvo. Que no te iré a sacar nunca. Que aunque un día decidas que no me amas, seguiré asegurándome de que tú y nuestro hijo tengan un hogar. Abrí el sobre con manos temblorosas. La escritura decía Isadora Ruiz, sin apellidos añadidos. Sin condiciones. Gracias, fue todo lo que logré decir. Esa noche, mientras cerrábamos el restaurante, Mateo nos miró a ambos y dijo: quiero que vivamos juntos. Como familia. Nos quedamos helados. ¿Dónde escuchaste eso?, le pregunté. No lo escuché. Lo siento. Alejandro se arrodilló frente a él. Tienes razón. Somos una familia. A nuestra manera. A nuestro ritmo. Pero lo somos. Mateo sonrió, y nos abrazó a los dos. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró y se volvió a unir. No había castillos. No había anillos. No había juramentos frente al altar. Pero había algo mucho más poderoso.
Una reconstrucción. Un hogar. Un nuevo comienzo. A partir de ese día, las paredes dejaron de hablar del pasado. Y comenzaron a escribir futuro. El sol de otoño se filtraba por las ventanas de raíces, bañando cada rincón con una luz dorada que parecía perdonarlo todo. Era domingo. La mesa del fondo estaba llena de niños riendo. Una pareja se tomaba de las manos junto al ventanal. En la cocina, Mateo mezclaba ingredientes con la lengua afuera, concentrado, como si crear sabor fuera su manera de hablarle al mundo. Alejandro lo observaba desde la barra, con los brazos cruzados y una sonrisa que ya no escondía nada. Ni culpa, ni vergüenza, solo amor. La escena parecía simple, pero para mí era el final de una guerra. Una guerra que no elegí, pero que me tocó enfrentar. Una guerra que sobreviví. Y vencí. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi cuaderno de recetas y lo abrí por una página en blanco. Allí escribí: esta casa no nació de paredes ni cemento. Nació del silencio que rompí, del dolor que enfrenté, del hijo que decidí amar aún cuando el mundo me daba la espalda. Esta casa es mía porque la construí con lágrimas, fuego y verdad. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Y tomé una decisión. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Alejandro y yo salimos al porche. El aire olía a lavanda y pan horneado. Él se sentó a mi lado sin hablar. Ya no lo hacía por costumbre, sino porque había aprendido que a veces, las palabras estorban. Me giré hacia él. Tengo algo que decirte. Se enderezó. Esperaba un adiós. O una confesión. Pero no lo que dije. Quiero que vuelvas a casa. Su respiración se rompió por un segundo. ¿Estás segura? No voy a prometerte amor eterno. No voy a fingir que todo sanó. Pero sí sé que ya no tengo miedo. Que no hay rencor. Y que no quiero construir este futuro sin ti. Alejandro tomó mi mano, como si fuera de cristal. Como si el mínimo gesto brusco pudiera romperlo todo. He esperado tanto tiempo para escuchar eso. No me agradezcas. No lo haré. Solo te lo demostraré. Al día siguiente, regresó con una maleta. No trajo trajes ni relojes caros. Solo una muda de ropa, una foto nuestra de hace años, y una caja de madera. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Algo que guardé cuando pensaba que no te volvería a ver. La abrió. Dentro había una servilleta arrugada con mi firma, una cucharita de postre de nuestro primer café juntos, y una nota que decía: cuando pierdas todo, recuerda quién fuiste cuando me miraste por primera vez. No pude evitar llorar. Porque no era una escena romántica. Era una escena real. Cruda. Imperfecta. Como nosotros. Con el tiempo, Alejandro no se convirtió en un príncipe. Pero se convirtió en padre. En compañero. En cocinero amateur que quemaba tostadas pero sabía cuándo abrazar sin preguntar. Mateo lo buscaba cada vez más. Lo llamaba para mostrarle dibujos, para preguntarle cosas del colegio, para correr a su lado en el jardín. Y yo dejé de temer que me rompieran. Porque entendí que lo peor ya había pasado. Que sobreviví al abandono, a la humillación, a la soledad. Y que ahora elegía desde la libertad, no desde la necesidad. Raíces se convirtió en más que un restaurante. Era un símbolo. De lo que sembramos. De lo que recuperamos. Un día, una joven periodista vino a entrevistarme. Me preguntó: ¿qué le dirías a la mujer que eras hace 6 años? La miré directo a los ojos. Y respondí que no era débil por haberse roto. Que fue valiente por volver a empezar. Y al hombre que te destruyó. Que el amor no se ruega, pero sí se reconstruye. Y que a veces, la redención no es para ser perdonado, sino para convertirse en alguien digno de amar. La entrevista se volvió viral. Y mi historia, que alguna vez fue motivo de vergüenza, se convirtió en testimonio. Mujeres de todo el país comenzaron a escribir. A contar sus propias batallas. A buscar ayuda. A dejar el miedo atrás. Yo no era una heroína. Solo una madre. Solo una mujer que se negó a ser enterrada en vida. Mateo cumplió 7 años en verano. Hicimos una fiesta en el patio. Alejandro cocinó hamburguesas. Yo preparé pastel de chocolate. Y cuando Mateo apagó las velas, pidió un deseo. Que mamá y papá siempre estén conmigo. Así. Juntos. Nos miramos. Y supimos que ese deseo ya se estaba cumpliendo. Esa noche, mientras recogíamos los globos y los platos vacíos, Alejandro me abrazó por detrás. ¿Sabes algo?, susurró. ¿Qué? A veces creo que todo lo que pasó, por horrible que fuera, nos trajo exactamente hasta aquí. Cerré los ojos. Apoyé la cabeza en su pecho. Y susurré: no. Nosotros nos trajimos hasta aquí. Con cada paso. Con cada herida. Con cada decisión. Porque al final,
La historia no era sobre una traición, ni sobre un hijo perdido. Era sobre una mujer que se negó a rendirse, sobre un hombre que eligió cambiar, y sobre un niño que les enseñó a ambos lo que realmente significaba el amor. La historia de una herida que se convirtió en raíz, y de una raíz que se transformó en hogar.